La relación entre el Antiguo Testamento y el catolicismo es profunda, rica y de una importancia fundamental para la comprensión de la fe cristiana. El Antiguo Testamento, que constituye la primera gran parte de la Biblia cristiana, es una recopilación de libros sagrados que abarcan miles de años de historia, literatura, poesía, profecía y ley del pueblo de Israel. Para los católicos, estos escritos no solo son documentos históricos o literarios, representan la palabra de Dios y el germen de la revelación divina cumplida en Jesucristo. Para adentrarse en esta relación, es necesario comprender primero cómo ve el catolicismo al Antiguo Testamento. La Iglesia Católica reconoce que Dios, en su providencia infinita, eligió revelarse de manera progresiva al ser humano. Desde los primeros capítulos del Génesis, donde se narra la creación y las primeras relaciones entre Dios y la humanidad, pasando por los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, el gran éxodo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, hasta la instauración de los reyes y profetas, el Antiguo Testamento describe el desarrollo de la alianza entre Dios y su pueblo. El catolicismo no ve el Antiguo Testamento como algo separado o ajeno, sino como la base indispensable de la fe. De hecho, en cada misa y sacramento, la Iglesia emplea lecturas del Antiguo Testamento y las relaciona con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles contenidas en el Nuevo Testamento. La teología católica afirma que la divina revelación se manifestó plenamente en Cristo, pero que todo lo anterior apuntaba hacia ese cumplimiento. Por ejemplo, muchas de las figuras y acontecimientos del Antiguo Testamento son considerados como prefiguraciones o tipos de Cristo. La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, dirigida por Moisés, se considera un anticipo de la liberación del pecado que trae Cristo. Los sacrificios del Templo de Jerusalén, especialmente el sacrificio del Cordero Pascual, son vistos como anticipos del sacrificio definitivo de Jesús en la cruz, el Cordero de Dios. Los profetas, con sus llamados a la conversión y sus promesas de un futuro Mesías, prepararon al pueblo para la llegada de Cristo y su mensaje de salvación. La Iglesia Católica sostiene que la ley mosaica, los mandamientos y las prescripciones fueron un modo de guiar al pueblo de Dios en su caminar histórico. Sin embargo, para los católicos, Cristo vino no para abolir la ley, sino para darle su plenitud y sentido definitivo. Los 10 mandamientos, por ejemplo, siguen siendo válidos, pero la interpretación católica los ilumina a la luz del mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, promulgado por Jesús. La moral, la espiritualidad y la visión del hombre se apoyan en esas raíces antiguas y a la vez se proyectan hacia la nueva vida en Cristo. La liturgia católica es otro ámbito en el que el Antiguo Testamento ocupa un lugar privilegiado. En la celebración diaria de la Eucaristía se proclama una lectura tomada de estos libros, y los salmos, que constituyen una de las joyas de la poesía y la oración judía, son rezados o cantados durante cada misa. Esto refleja la continuidad y el profundo respeto que el catolicismo mantiene hacia las Escrituras de Israel. No es un mero acto de recuerdo, sino un reconocimiento de la unidad de la historia de la salvación, en la que los acontecimientos, personajes y palabras del pasado cobran pleno sentido en Cristo, pero siguen iluminando y guiando la vida de los creyentes actuales. Hay que destacar que el Antiguo Testamento es mucho más que una recopilación de narraciones históricas o normas jurídicas. Encierra una visión particular de Dios como Creador y Salvador, como alguien que camina con su pueblo a pesar de sus errores y caídas. El descubrimiento progresivo del rostro de Dios como Padre, su misericordia inagotable, su preocupación por los pobres, los marginados y los que sufren, aparecen en las páginas del Antiguo Testamento y cobran renovada fuerza en las enseñanzas de Jesús y la misión de la Iglesia. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós, con sus llamados a la justicia, la compasión y la santidad, siguen inspirando a los católicos a vivir su fe con autenticidad y compromiso. El Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios y las cartas apostólicas, interpreta constantemente las escrituras hebreas para mostrar que las promesas hechas a Abraham, Moisés y David encuentran su cumplimiento definitivo en Jesús de Nazaret. Cada año, durante la vigilia pascual, la Iglesia Católica recorre la historia de la salvación a través de numerosas lecturas del Antiguo Testamento, mostrando cómo toda la historia bíblica conduce hasta el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, el catolicismo también enseña que el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento, en un diálogo constante y fecundo. No se trata de un reemplazo, sino de una plenitud.
La Iglesia advierte contra la tentación de subestimar, trascender o menospreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por el contrario, invita a los fieles a descubrir cómo Dios educó, corrigió, consoló y preparó a la humanidad mediante esas antiguas palabras. El Catecismo de la Iglesia Católica, de hecho, recomienda la lectura frecuente y meditada del Antiguo Testamento como fuente de espiritualidad y sabiduría. En definitiva, para el catolicismo, el Antiguo Testamento no es un mero preámbulo de la historia cristiana, sino una parte integral del único plan divino de salvación que Dios ha puesto en marcha desde el origen del mundo. El estudio, meditación y comprensión de estos libros sagrados es esencial para captar en su profundidad el mensaje cristiano. Leer la Biblia, apreciando la belleza de los salmos, la audacia de los profetas, la perseverancia de los patriarcas y la esperanza de Israel, es reconocer que la fe católica se alimenta de un doble manantial, la herencia de Israel y la plenitud revelada en Jesucristo. Así, cada vez que un católico toma en sus manos el Antiguo Testamento, no solo recorre la memoria ancestral de un pueblo, sino que se encuentra con el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sigue hablando y actuando en la historia, llamando al hombre a una relación personal, libre y amorosa con él a través de la fe, la esperanza y la caridad.